Bien, en primer lugar, profesor Ortega, ¿me podría indicar usted el primero, su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, el lugar donde usted nació, etcétera? Con todo agrado. Yo nací el 14 de agosto de 1900. Voy a cumplir 84 años en el próximo mes de agosto. Mis padres fueron Abelardo Ortega Agurto, ya fallecido, y mi madre Alejandrina Soto de Ortega, fallecida también. Yo estudié en el colegio, en el Liceo Alfaro, luego pasé a la Filantrópica, de ahí al Colegio Olmedo, y luego al Vicente Rocafuerte, a la Universidad de Quito como oyente por unos 6 meses, y inmediatamente pasé al Observatorio Astronómico de esa capital, como en calidad también de oyente, bajo la dirección de los sabios Gabriel Martínez, subdirector de dicho establecimiento, y del señor Luis F. Tufiño, eminente astrónomo, matemático de primera, cartógrafo, hombre completo en todo. De ahí saqué valiosas enseñanzas y experiencia. Me inicié en esa capital el año de 1925 como astrónomo. En unión del señor Gabriel Martínez, su director, combinamos unos lentes fotográficos con el potente telescopio refractor que posee hasta la presente dicho observatorio para observar el Sol, y no solamente observarlo, sino tomar fotografías. Nosotros fuimos los primeros en Sudamérica en tomar fotografías completamente nítidas de las manchas solares. Entonces, al comprobar que aquellas manchas solares coincidían con los fenómenos terráqueos, atmosféricos, marítimos, psíquicos, neuropáticos, empecé yo a hacer experiencias y me dio por resultado maravillosas comprobaciones acerca de terremotos, por ejemplo, como el de terremoto de Los Chillos, en aquel año 1926, el 8 de agosto de aquel año, en que anuncié con 4 días de anticipación este fenómeno terráqueo que iba a ocurrir a lo largo de la línea equinoccial en la provincia de Pichincha, con foco epicentral en el Valle de los Chillos, el día 8 de agosto a las 9:20 de la noche. En efecto, esa predicción salió en todos los diarios de la República y aquí de esta ciudad también, de Guayaquil, y causó bastante sensación y no poco nerviosismo e incredulidad también. Algunas personas escépticas o que siempre le gustan llevar la contraria cuando uno se aparta de lo común. Bien, todo el mundo esperó tal acontecimiento. Llegó el 8 de agosto, a las 7 de la noche yo tenía mi estudio lleno de personas que esperaban tal movimiento terráqueo. A las 9:20 de la noche, matemáticamente, el terremoto se hizo. Fue algo tremendo lo que ocurrió allí. En grado 8 se cayeron muchas casas en Otavalo, en Quito se vino abajo
Torreón de la iglesia de Santo Domingo, del Carmen Bajo, en fin, una porción de desgracias personales, muertos, etcétera. Este primer movimiento terráqueo anunciado por quien nos habla fue la iniciación de mi profesión de astrónomo como una persona que anuncia estas premoniciones que aquí ni en ninguna otra parte del mundo se ha acostumbrado, porque sencillamente nadie ha estado en posesión de una teoría tan exacta como es de las manchas solares, es decir, de la influencia poderosa que tienen estas manchas en la verificación de los terremotos, en fin, una serie de fenómenos, hasta en los huracanes. Bien. Don Eloy, ¿usted nació en Guayaquil o nació en otra provincia? Yo nací en Guayaquil, Guayaquil, en la calle Sucre y Boyacá, al lado del depósito de bomba, el cuerpo de bomberos. Ahí nací yo, año 1914 de agosto, estamos claro. ¿Usted se acuerda a qué hora nació o sabe por referencias? Y a las 7 de la noche. 7 de la noche, muy interesante. Dígame una cosita, usted actualmente es casado, tiene hijos, ¿cuántas veces se ha casado? Si se ha casado una sola vez, ¿y en qué año se casó? Con la señora Bettina Muñoz de Ortega, la que tiene usted a la vista, con 9 hijos. Tenemos 9 hijos, todos mayores, hasta nietos también tenemos algunos. Qué bueno, felicitaciones. Bien, dígame, ¿qué fue lo que lo motivó a usted en estudiar astronomía o entrar a estos estudios astronómicos? ¿Desde chico quizás usted contemplaba esto o fue por mera casualidad de la vida, etcétera? No hay ninguna casualidad. Yo nací... Era librero. Y tomando en cuenta que a mí me gustaba desde la edad de 4 años leer artículos científicos, revistas y todo lo que salía sobre ciencias, entonces me llevaba a la casa para formar una biblioteca, libros de astronomía, de geología, de sismología, de meteorología, y desde esa edad empecé yo a desarrollar, a aprender y aprender. A los 8 años, en el Colegio de la Filantrópica, yo discutía con los profesores. Ellos daban pues clases de astronomía, pero de una forma completamente equivocada. Y yo les corregía, decía, no, señor profesor, esto no es así, sino de esta otra manera. Entonces ellos, avergonzados, me llamaron a mí aparte, me detuvieron para preguntarme, para increparme, más bien dicho, que por favor no le hiciera pasar vergüenza, porque mi padre tenía una librería y llevaba los mejores libros de astronomía, y ellos eran pobres profesores, pero pobres, que apenas ganaban 60, 80 sucres mensuales en esa época. Entonces ellos no tenían para comprar libros. Así que cualquier observación que quisiera hacerlo, se lo hagan aparte, no ante el alumnado. Así que yo seguía estudiando. Llegó el año 1910, cuando el cometa Halley se aproximó a la Tierra. Eso fue un acontecimiento mundial de gran sensación, de un dramatismo singular jamás visto en nuestro planeta. Cientos de miles de personas en todo el mundo se llenaron de pánico, de un intenso nerviosismo, y como todos los astrónomos del mundo, sin haber uno solo que diga lo contrario, dijeron que el 14 de junio de aquel año 1910 se acabaría el mundo, porque el cometa venía a gran velocidad a chocar contra la Tierra. Eso fue exacto, matemáticamente exacto, nadie podía discutir tal cosa. Entonces, y a la vez pues
la observación en este sitio oriental. Primero empezó a salir un cuerpo pequeño a las 4 de la mañana, luego después a las 5, después a las 6, es decir, a las 2 de la mañana, a la 1, a las 12, a las 11, a las 10. Cuando ya estuvo a las 8 de la noche frente a la Tierra, se veía un globo gigantesco, 4 veces el tamaño de la Luna, y con una cola inmensa de 450 millones de kilómetros. Algo fantástico, que cubría casi la cuarta parte de la comba sideral. Bueno, no cabía la menor duda, pues luego que se veía que cada noche iba acercándose a la Tierra. Y los astrónomos aseguraban pues que no había ninguna discusión, que esto sería una cosa irremediable, que tendría que chocar contra la Tierra, que habría una colisión espantosa. Pero yo, a los 10 años, le decía a mi padre, que me sacaba a él al corredor de la casa para observar todas las noches a este cometa. Yo le decía a mi padre, no puede haber choque de ninguna clase. Cuando yo llegue a una edad mayor y estudie a fondo astronomía, llegaré a una conclusión definitiva para aseverar cuál fue la causa, por qué no chocó. No lo decía antes, ¿no? ¿Cuál usted cree que ha sido la causa? Bueno, espérenme. Bueno, han pasado los años. Al llegar a los 36 años, me puse a estudiar la causa. Me acordé de esta promesa que le hice a mi padre, que yo daría con la causa. Y la causa fue la cosa más sencilla del mundo. Sencillísima. Ningún astrónomo se le había ocurrido estas cosas. Usted sabe que esto se estudia en física, que cuando dos cuerpos están dotados de electricidad negativa, se repelen. Y si están en signo contrario, uno negativo y el otro positivo, se atraen. Pues el cometa traía en su núcleo electricidad negativa, la Luna con electricidad negativa, por eso que tampoco choca contra la Tierra. Claro. Y la Tierra también con electricidad negativa. Bueno, al llegar ya cerca de la Tierra, el cometa se detuvo, frenó, la Tierra lo frenó. Porque venía en esta dirección la Tierra, así, en su órbita, y el cometa así, y a las 12 de la noche le chocar ahí, pero el cometa se quedó ahí. Entonces la Tierra pasó y el cometa siguió su curso después de que pasó la Tierra. Eso fue todo, la cosa más sencilla del mundo. Yo ya lo he publicado, pero lo voy a publicar también nuevamente en un libro. Claro. Y cuando ya se aproxime el cometa Halley para el año próximo, yo voy a aclarar esto. Yo fui el defensor de la teoría, que nunca puede chocar los cuerpos que están dotados de electricidad negativa. Nunca. Muy interesante. Bien, ¿en qué argumento científico se basa usted para decir de que el Sol es un planeta o una estrella fría? Bueno, es bastante sencillo también. Los cometas pasan, algunos rozando la superficie solar, entran prácticamente a la atmósfera solar. Si fuera cierto que el Sol es una masa ígnea, entonces a la distancia repelería al cometa, no lo dejaría entrar en su órbita, o lo volatilizaría. Fuera cierto que el Sol en su exterior tiene una temperatura de 6 o 7 mil grados centígrados sobre cero, no hay tal, por lo contrario, es una temperatura de muchos grados bajo cero. Dice nuestro maestro, el hermano mayor, doctor José Manuel Estrada, dice que por lo general el Sol existe una temperatura de 273 grados bajo cero. Exactamente, sí, exactamente. Y él explicaba que casi el cero absoluto. Claro, que lo que provoca ese calor es el choque de los componentes químicos de la atmósfera terrestre con la energía solar.
Porque el Sol, sabemos que todo cuerpo tiene energía, ¿ya? Y el Sol como núcleo tiene una energía pues bastante poderosa, pues que hace que sus planetas me pues, voy por otro lado. esto, ¿no? El Sol tiene en su exterior un campo magnético intenso. Y si fuera cierto que el Sol tiene una temperatura de 3 o 4 o 6 millones de grados en su interior y afuera 6 o 7 mil grados, no existiría el magnetismo. El magnetismo vive en temperaturas de muchos grados bajo cero. Y si hay calor, se destruye. A los 300 grados comienza a destruirse, a los 500 grados ya no existe el magnetismo. Entonces los planetas tranquilamente seguirían hacia afuera. Exactamente. No mantuvieran su órbita. Por lo contrario, el magnetismo lo atrae al cometa y ya se da la vuelta. Sale por acá muy campante, no le ocurre nada y vuelve a regresar a la vuelta de tantos años según la órbita que recorra. Puede ser 100 años, 500 años, 10 años, 6 años. El cometa Halley, por ejemplo, tiene 76 años. Es exacto, matemático, descubierto por el gran sabio astrónomo inglés Edmund Halley. Así que... Bien, otra pregunta. ¿Ha sido acogida en su ambiente aquí esta teoría del Sol frío o ha sido rechazada? Muy bien acogida por la clase pensante, por los aficionados, por aquellas personas que son pocas, por supuesto. Han acogido la teoría porque les parece muy racional, muy científica y muy revolucionaria. Así que aquí, claro, no habría tenido la acogida que en este momento, según me cuentan ustedes, que ha tenido allá en México una acogida muy favorable, ¿no? Así es. Se está vendiendo y aceptando mis razonamientos científicos. Así que, de todas maneras, pues siempre ya es conocida aquí esa teoría. Desde el año de 1945, esa fecha que yo concebí la teoría y publiqué mi primer libro. Y luego se agotó esa edición de 7.000 ejemplares. Entonces volví a publicar la segunda edición y la tercera es la que publica nuestro superior. Perfecto. Bien, ¿nos podría explicar, profesor Ortega, en qué consiste su teoría de las manchas solares y en qué se basa, sobre todo? La teoría de las manchas solares. Bueno, las manchas solares son unos grandes boquetes inmensos. Tiene alrededor de 300 a 400 mil kilómetros de diámetro, en la cual pueden caber holgadamente hasta 14 o 15 planetas del diámetro del nuestro. Inmensas. Y aquí se las ven negras, precisamente porque no emite la luz, que si hubiera luz, si emitiera el sol luz desde adentro para afuera, entonces las manchas no serían negras. Es ni más ni menos como aquella ventana que ve usted ahí, allá, al frente. Entonces de aquí para allá, la ve negra, ¿verdad? Toda ventana se ve negra para adentro. Y adentro pues una luz tenue, como esta. Así es. Exactamente. Así que la luz viene de afuera para adentro, no para el sol. No de afuera, de adentro para afuera. ¿Qué es lo que hace que estos vacíos o estos huecos Son grandes convulsiones, así como hay en la Tierra inmensos volcanes como el Cotopaxi, el Sangay, Aconcagua, Chimborazo, etcétera? Hay grandes erupciones volcánicas, pero los volcanes que hay en el Sol son inmensamente grandes, 30, 40, 100 o 200 veces mayores que los nuestros. ¿Está de acuerdo pues su tamaño? la pequeñez de nuestro planeta y la grandiosidad de esa masa ígnea, de esa masa que dicen ser ígnea, pero no hay tal cosa. Entonces, esas erupciones elevan grandes cantidades de fuego, lava, sobre todo gases de hidrógeno.
y forman las protuberancias y salen por esos huecos. Se abren esos pedales y por ahí se elevan esas protuberancias que alcanzan hasta 800.000 kilómetros de altitud. O sea que esas lenguas de fuego que se ven... No son lenguas de fuego, son gases. Gases. Gases de hidrógeno. Gases de hidrógeno que se elevan. Y son frías. Son frías. Se elevan y por la gravedad que es intensa en el sol vuelven a caer. La superficie. Puede elevarse a 800.000 kilómetros de altitud. Algunas se elevan a 200.000, algunas a 300.000, otras a 80.000, según la grandiosidad de este espectáculo. ¿Por qué se dice que estas manchas solares se influyen o pueden precisar eventos telúricos ya tan ciertos con la Tierra? O sea, sí. ¿qué relación existe? Porque a la vez que lanza esas protuberancias gigantescas, también emite o expele corrientes atómicas, corrientes eléctricas, átomos, electrones, son corrientes, son avalanchas de corrientes eléctricas que emiten cada erupción. Sí, y todo eso va en todas las direcciones del espacio. Una mínima parte de cada erupción llega a la Tierra. Y esas son las que producen precisamente. ¿Cómo se sabe que en tal parte y en tal sitio exactamente va a caer esa...? Porque sencillamente se toma, entonces, le mide los grados de longitud y latitud del Sol, que coincidan exactamente con los grados de longitud y latitud terrestres. Es exacto, matemático es eso. Claro, es matemático, claro. Pero, como digo, las manchas tienen que ponerse frente a la Tierra. El momento que pase, entonces ahí mueve. Como hace pocos días más, hace unas 2 semanas, hubieron como 10 terremotos. Uno en California, aquí un pequeño sacudón, ¿sí recuerda usted? Bueno, acá en Italia ha habido como 10 terremotos, más de 200 temblores pequeños. En Yugoslavia, que avanzó hasta Grecia. Bueno, todos esos terremotos fueron causados por las manchas solares, que sorpresivamente se formaron y empezaron a lanzar esa energía hacia la Tierra. Esa energía, pues, penetra en el interior de la Tierra y mueve, despierta los hipocentros volcánicos, los enciende y hace mover, explosionan esos hipocentros. Perfecto. Profesor, ¿qué hay de su teoría de los cometas? ¿Me podría hablar algo al respecto? ¿Cómo no? Bueno, esa es mi especialidad también. Ah, perfecto. Sí. Yo he descubierto, esto es una cosa que no la he divulgado porque hay muchos astrónomos que les gusta atraparse las ideas ajenas. Así es. Y la última predicción que hice hace 9 años fue la de un cometa gigantesco que yo lo calculé a base de las perturbaciones que causan al pasar por determinadas zonas de un planeta lejano, exterior, por ejemplo, de Venus, es decir, de Saturno, de Urano, Neptuno o Plutón. Entonces yo calculé que después de 9 meses estaría el cometa pasando por aquí. Pero eso se publicó en el Telégrafo, en el Universo, la revista, en mi almanaque también está publicado, con 9 meses de anticipación. Entonces yo estaba atento a esto, pero aquí como el cielo es bastante molestoso, sí, se nubla cada rato y no permite ver, hay que salir al mar por allá, hacia una parte que se despeje. Me descuidó un poco, pero allá en Alemania, en Hamburgo, un señor con TEC, checoslovaco, pero que estaba dirigiendo el observatorio de Hamburgo. Él había estado observando en una madrugada cierta región de Júpiter para ver pues los restos del cometa Biela, que se destruyó, y quería ver pues esos rezagos de partículas eléctricas y químicas. Y se encuentra él por casualidad con una masa gigantesca que no tenía todavía cola.
Entonces él dijo, por casualidad he descubierto un cometa. Entonces yo salí al encuentro inmediatamente, porque ese cometa es mío. No me hicieron caso. No me hicieron caso. Entonces formé la gran bullanga aquí en todo Guayaquil y en todo el Ecuador, y después ascendió a todo el mundo. Y nadie fue capaz de darme la razón. Y le pusieron el nombre de Cócteda a este cometa. Pero los únicos, aunque yo soy contrario a la doctrina comunista, ¿no? Pero valga la verdad, valga en esta oportunidad de manifestar que los astrónomos soviéticos fueron los únicos en el mundo que pudieron darme toda la razón. No, señor. Nosotros supimos que el astrónomo guayaquileño Eloy Ortega fue el que predijo hace 9 meses el advenimiento de este gran cometa. Y por tanto le llamar el nombre de cometa Ortega. Así. Y esos fueron los únicos. Los demás se quedaron callados. Bueno, yo le escribí a este señor, dije, por lo menos que lleve el nombre de los dos, pues. Claro. Y Ortega, usted. Dijo, yo no tengo la culpa. Y miré de este astrónomo. Yo tengo la culpa, señor Ortega. Yo descubrí esto por casualidad y yo comuniqué inmediatamente a la central de Massachusetts y yo tuve una bondad de ponerle mi nombre. Dice, yo tengo la culpa de reclame usted allá. Bueno, que no hay nada, eso pues ya pasó y se acabó. ¿Y cómo apareció ese cometa? Pero yo no voy a manifestar más en este sentido. Tengo yo el anuncio de un nuevo cometa, que vendrá un poco antes del cometa Halley, pero yo no voy a decir por dónde viene, ni qué dimensiones tiene, ni a qué velocidad viene, ni nada de esas cosas, porque inmediatamente allá me lo confirman. Ya ha pasado con la teoría del sol frío, pues me han plagiado 6 o 7 personas en el mundo, inclusive también 2 soviéticos que lo plagiaron. Así que por eso tengo que andar con mucha reserva. Eso es todo. La teoría, pues, como digo, ya le digo que es a base de las perturbaciones que causan los cometas al pasar por las inmediaciones de un planeta. Así que sobre esa base que yo hago las predicciones. Pero como digo, de aquí en adelante yo no vuelvo a decir a qué velocidad vienen, ni qué tamaño es, ni qué dirección lleva, nada de eso. Para quedar callado. Claro, para evitar esos problemas. Bueno, pero yo digo, la humanidad, digamos, dará la razón, siempre ha dado la razón. No crea. Ahí está, nadie ha vuelto a decir más nada. Yo he reclamado distintos astrónomos. Dice, allá reclame, Massachusetts, no contestan. Entonces no puedo decir más nada. No contestan. Bien. Profesor Ortega, ¿qué hay respecto a la teoría electromagnética de la Luna y su influencia con respecto a la Tierra? Bueno, la Luna no es sino un acumulador de la energía solar. Acumula gran cantidad de electricidad, magnetismo, para enviar a la Tierra en sus posiciones de conjunción o oposición lunisolar hacia la Tierra. Es decir, para suministrar esa energía a la Tierra para que pueda haber vida. Pero a veces las manchas solares envían tanta energía a la Luna que también entonces nos envía a la Luna en la misma forma, gran cantidad. Y esa cantidad excesiva de energía lunar es la que también da lugar a grandes terremotos, porque la Luna no tiene sino una acción de solevantamiento de las subcapas geológicas, hace de esta forma, así, levanta, entonces produce una excitación de los hipocentros volcánicos que están a muchos miles de metros de profundidad, y allí estallan los hipocentros que están no completados de materias plutónicas, explosivas, deflagrantes, y se incendia eso y produce gran cantidad de gases y vapores que se comprimen porque no pueden salir, entonces mueve la corteza terrestre. Es una teoría muy interesante que también la voy a incluir en el libro de las manchas solares. ¿Por qué usted dice materia plutónica? ¿Por qué la asocia con esa palabra de Plutón, plutónica? Eso ya es un término ya muy usado por los astrónomos de todo el mundo, sobre todo por los sismólogos,
plutónico pues es el acúmulo de grandes materias explosivas. Eso viene ya de años, sí, de muchos años. Bien, le hacía esta pregunta porque Plutón dentro de la astrología representa el planeta que saca explosivo, el planeta que saca el fuego interno, digamos, del ser humano, o sea, la transmutación de los estados bajos del ser humano a estados superiores, o sea, se refleja, es el planeta, digamos. Bien, en primer lugar, profesor Ortega, ¿me podría indicar usted el primero, su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, el lugar donde usted nació, etcétera? Con todo agrado. Yo nací el 14 de agosto de 1900. Voy a cumplir 84 años en el próximo mes de agosto. Mis padres fueron Abelardo Ortega Agurto, ya fallecido, y mi madre Alejandrina Soto de Ortega, fallecida también. Potente telescopio refractor que posee hasta la presente dicho observatorio para observar el sol, y no solamente observarlo, sino tomar fotografías. Nosotros fuimos los primeros en Sudamérica en tomar fotografías completamente nítidas de las manchas solares. Entonces, al comprobar que aquellas manchas solares coincidían con los fenómenos terráqueos, atmosféricos, marítimos, psíquicos, neuropáticos, empecé yo a hacer experiencias y me dio por resultado maravillosas comprobaciones acerca de terremotos, por ejemplo, como el terremoto de Los Chillos, en aquel año 1926, el 8 de agosto de aquel año, en que anuncié con 4 días de anticipación este fenómeno terráqueo que iba a ocurrir a lo largo de la línea equinoccial en la provincia de Pichincha, con foco epicentral. Bien, yo estudié en el Liceo Alfaro, luego pasé a la Filantrópica, de ahí al Colegio Olmedo, y luego al Vicente Rocafuerte, a la Universidad de Quito como oyente por unos 6 meses, y inmediatamente pasé al Observatorio Astronómico de esa capital, como en calidad también de oyente, bajo la dirección de los sabios Gabriel Martínez, subdirector de dicho establecimiento, y del señor Luis F. Tufiño, eminente astrónomo, matemático de primera, cartógrafo, hombre completo en todo. De ahí saqué valiosas enseñanzas y experiencias. Me inicié en esa capital el año de 1925 como astrónomo, en unión del señor Gabriel Martínez, su director. Combinamos unos lentes fotográficos con el